El estudio de la mente, del pensamiento y de las ideas ha fascinado a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, filósofos, teólogos, médicos y más recientemente neurocientíficos y biólogos han intentado desentrañar el enigma de cómo se originan las ideas y de qué están hechas estas ideas. Una pregunta recorre todos estos ámbitos. Una gran pregunta, diría yo. ¿Podemos considerar que los pensamientos y las ideas son materia, entendida esta como algo estrictamente físico y susceptible de descripción en términos, digamos, de masa, de energía y de procesos físico-químicos? ¿O existe algo en la experiencia del pensar que se resiste a la explicación materialista? ¿Existe el espíritu, el alma? Este interrogante no es sencillo. Por un lado, la neurociencia moderna, en alianza con la biología y la psicología cognitiva, ha desarrollado un enfoque crecientemente detallado que estudia el cerebro como la fuente de toda actividad mental. Sus partidarios sostienen que las ideas no son más que la manifestación de procesos neuronales y que, por ende, la mente es la actividad del cerebro. En su versión más fuerte, esta corriente de pensamiento defiende el materialismo, también llamado fisicalismo en ciertos contextos o en ciertos autores, que postula que toda la realidad, incluyendo los fenómenos mentales, consiste en procesos y entidades materiales. Esta visión, o desde esta perspectiva, considera que las ideas serían materia en el sentido de que derivan de la actividad bioquímica del cerebro y no existirían si no hubiera neuronas, sinapsis, neurotransmisores y redes neuronales dinámicas. Numerosos autores, como Francis Crick, Antonio Damasio o Patricia Churland, han elaborado discursos profundos sobre la base física de la conciencia y la cognición, con un enorme respaldo empírico proveniente de la neuroimagen, la electrofisiología y la biología molecular. Sin embargo, existe también otra corriente de opinión defendida por científicos y filósofos notables, que cuestiona la reducción total del pensamiento a meros procesos materiales. Figuras como David Chalmers o Thomas Nagel llaman la atención sobre la experiencia subjetiva, la cual involucra aspectos difíciles de asimilar a la mera descripción fisicalista, y hablan de la existencia de un problema difícil de la conciencia. En este marco, sostienen que la explicación neurobiológica, por más sofisticada que sea, podría no agotar todos los aspectos de la mente, dejando un espacio abierto para planteamientos que no sean estrictamente materialistas. La pregunta sobre la naturaleza de las ideas y la relación entre la mente y el cuerpo ha sido formulada de diferentes maneras a lo largo de la historia. Los antiguos filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, ya debatían si la psique, el alma, era un principio inmaterial e inmortal, o si podía asimilarse al funcionamiento del cuerpo. En la tradición platónica, el pensamiento y las ideas tenían un fuerte componente trascendente. Las ideas eran formas eternas e inmutables, mientras que el mundo material era una copia imperfecta. Desde esa óptica, difícilmente se podía pensar que las ideas fueran algo meramente físico. Con la Edad Media, el cristianismo incorporó gran parte del pensamiento platónico y aristotélico, reforzando la visión de que la mente o el alma era de orden divino y por lo tanto separada de lo corporal. El debate se centró en la inmortalidad del alma, en su salvación y su relación con el pecado, manteniendo una distinción entre el cuerpo perecedero y el alma inmaterial. No obstante,
no se desarrolló una teoría basada en la ciencia, sino más bien en la teología. En la Edad Moderna, René Descartes, considerado el padre del dualismo sustancial, un racionalista, argumentó que la mente era de la naturaleza de la res cogitans, es decir, una sustancia pensante distinta de la res extensa o sustancia material, que identificaba con el cuerpo, con el mundo. Para Descartes había una separación fundamental, por tanto, entre mente y cuerpo. Aún así, reconocía la interacción a través de la glándula pineal de mente y cuerpo. Este dualismo cartesiano influiría fuertemente en la forma de pensar de Occidente durante siglos. El pensamiento se concebía como algo que no podía equipararse a procesos meramente mecánicos. Con la Ilustración y la consolidación de las ciencias naturales, comenzaron a surgir posturas más cercanas al monismo materialista. En el siglo XIX, figuras como Julien Offray de Lamaitre, con su famosa obra El hombre máquina, o Carl Bock, planteaban la idea de que la actividad material era, en última instancia, una función del cerebro. Posteriormente, el avance de la anatomía, la fisiología y la psicología experimental permitió concebir el cerebro como el órgano responsable de la vida mental, minando gradualmente la visión dualista. Durante el siglo XX, con los descubrimientos en genética, biología molecular, neurología y más tarde con el surgimiento de la neurociencia moderna, el materialismo se posicionó con fuerza. Se establecieron correlaciones cada vez más detalladas entre la estructura cerebral y los procesos cognitivos y afectivos. La psicología conductista de Skinner, si bien no pretendía estudiar directamente la mente como una entidad, implicaba una postura en la que los procesos internos se reducían en gran parte a conducta observable y a condicionamientos de tipo material. Posteriormente, la revolución cognitiva introdujo el lenguaje de la computación y el procesamiento de la información, manteniendo la idea de que todo proceso mental podía ser descrito mediante algoritmos implementados en el hardware biológico, el cerebro, que ellos llaman hardware biológico. A medida que la tecnología de registro y estimulación neuronal se perfeccionó, por ejemplo, con la electroencefalografía, con la resonancia magnética funcional, con la tomografía por emisión de positrones o la estimulación magnética transcraneal, el cerebro dejó de ser una caja negra y pasó a ser un objeto de estudio concreto. Se podían correlacionar patrones de actividad específicos con tareas cognitivas concretas e incluso predecir ciertos fenómenos mentales a partir de la dinámica neuronal. Todo esto reforzó el principio de que las ideas se encarnan en la actividad cerebral. El materialismo eliminativo de Charland, la teoría de la identidad entre estados mentales y estados cerebrales y la neurofilosofía se convirtieron en escuelas de pensamiento influyentes que defendían la posición de que en última instancia no hay nada misterioso o inmaterial en los pensamientos. Los avances en biología molecular y genética también contribuyeron a diluir la visión de lo mental como algo intangible, subrayando la dependencia de los estados psicológicos con respecto a la maquinaria proteica y la expresión génica. En este contexto, el pensamiento se concibe como un patrón material de actividad neuronal. Para comprender la postura materialista sobre las ideas, es útil delimitar operativamente qué entendemos por materia y por pensamiento. Materia, desde el punto de vista científico actual,
sería o abarcaría tanto las estructuras físicas, los átomos, las moléculas, las células, como los procesos energéticos que se describen mediante las leyes de la física. La materia no se reduce a algo sólido, incluye campos electromagnéticos, interacciones químicas y cualquier manifestación de la realidad susceptible de estudio empírico. El pensamiento, para la mayoría de los científicos, se define como el conjunto de representaciones, procesos cognitivos y estados mentales generados por la actividad neuronal. Estos procesos incluyen la memoria, el lenguaje interno, la imaginación, la resolución de problemas y otros fenómenos conscientes e inconscientes. Si la materia se entiende de manera tan amplia y el pensamiento se circunscribe a la actividad observable del cerebro, directa o indirectamente a través de instrumentos, entonces se vuelve plausible afirmar que el pensamiento es una manifestación de la materia en la forma de complejas interacciones neuronales. El biólogo molecular Francis Crick, quien junto con James Watson propuso el modelo de doble hélice del ADN, dedicó buena parte de sus últimos años a investigar la conciencia desde una perspectiva neurobiológica. Crick plantea que la hipótesis asombrosa es que tú, tus alegrías y tus penas, tus recuerdos y tus ambiciones, tu sentido de identidad personal y tu libre albedrío no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Con ello, Crick pone el dedo en la llaga de la tradición dualista. Sugiere que no hay un algo extra, una sustancia especial o inmaterial donde residan los pensamientos. En su lugar, subraya el componente físico como condición suficiente para explicar el surgimiento de la mente consciente. Aunque reconoce la complejidad del cerebro, insiste en que tarde o temprano los avances científicos revelarán cómo los patrones neuronales subyacen a todo lo que llamamos idea, pensamiento o emoción. El neurólogo portugués estadounidense Antonio Damasio también ha contribuido de manera crucial a la comprensión de la relación entre la biología y la mente, sobre todo en lo referente a las emociones, la toma de decisiones y la conciencia. En El error de Descartes, su obra de 1994, describe varios casos de pacientes con lesiones cerebrales que muestran alteraciones en su capacidad de razonar y sentir, demostrando que los procesos cognitivos y por ende las ideas están sujetos a la integridad de estructuras biológicas específicas. Damasio señala que el cerebro no es sólo el recipiente donde ocurren las ideas, es el generador y el sustrato de todas las experiencias mentales. Nuestros pensamientos más abstractos dependen de la integridad física de regiones específicas del cerebro. En otras obras como ¿Y el cerebro creó el hombre? O En busca de Spinoza, Damasio refuerza la idea de que lo mental emerge de circuitos neuronales y de que no existe una distinción ontológica clara entre la actividad cerebral y la experiencia subjetiva. Para él, la conciencia es un fenómeno biológico de primer orden y esto aplica también a las ideas y al pensamiento en general. Patricia Churlam es una de las principales exponentes de la llamada neurofilosofía. Patricia Churlam expone con profundidad cómo los avances de la neurociencia permiten reinterpretar las cuestiones clásicas de la filosofía de la mente desde un punto de vista material.
Charlan escribe: no hay evidencia de que la mente sea algo distinto del cerebro. Los patrones de pensamiento y los estados mentales son, hasta donde sabemos, procesos de disparo neuronal complejos, integrados en circuitos que responden al entorno, la memoria y las emociones. Charlam, junto con su esposo Paul Charlam, llega a sostener una postura denominada materialismo eliminativo, la cual propone incluso que muchas categorías psicológicas tradicionales, por ejemplo, creencia, deseo, podrían ser reformuladas o eliminadas a medida que la neurociencia progrese, pues se basan en una concepción folk o ingenua de la mente, no ajustada a los hallazgos empíricos. Si el pensamiento es entendible a nivel de redes neuronales, la categoría de idea como algo intangible va perdiendo fuerza explicativa y se ve reemplazada por descripciones en términos de patrones de activación. Otro científico que defiende esta postura es Gerald Edelman, con su famosa teoría de la selección de grupos neuronales. Edelman argumenta que el cerebro organiza y reconfigura sus conexiones en función de la experiencia, generando así el vasto repertorio de pensamientos y percepciones. El proceso de reentrada conformaría la base para la unificación de la experiencia consciente. Otro autor sería Christoph Koch, colaborador de Francis Crick, que ha realizado investigaciones punteras sobre las correlaciones neuronales de la conciencia. Sostiene Koch que toda la experiencia subjetiva, incluidas las ideas abstractas, se corresponden con estados físicos del cerebro, aunque reconoce la complejidad de describir este proceso con exactitud. También tenemos a Stanislas Dehaene y su famoso trabajo sobre la conciencia y el inconsciente cognitivo. En sus experimentos demuestra, mediante paradigmas experimentales, cómo ciertas tareas e imágenes, sin llegar a la conciencia de los sujetos, generan activación cerebral que puede medirse objetivamente. Cuando un estímulo entra en la conciencia, se observa una señal de ignición neuronal en áreas frontales y parietales. Esto refuerza la idea de que la captación consciente, por ende la formación de ideas conscientes, depende de mecanismos materiales. En conjunto, el testimonio y las pruebas de estos científicos indican que la explicación de los pensamientos como materia o procesos materiales no es una simple conjetura, sino una hipótesis sustentada en datos empíricos que se acumulan desde la segunda mitad del siglo XX y continúan creciendo en el siglo XXI. Para muchos investigadores, la clave para afirmar que las ideas son de naturaleza material reside en la creciente evidencia experimental que enlaza funciones mentales específicas con áreas o procesos cerebrales concretos. Una de estas primeras pruebas de la dependencia de lo mental con lo físico provino de los estudios con pacientes que tenían lesiones cerebrales adquiridas, traumatismos, accidentes cerebrovasculares, tumores o enfermedades neurodegenerativas. El caso del famoso paciente Phineas Gage es emblemático, el caso de 1848. Phineas, tras sufrir una lesión en el lóbulo frontal por un accidente con una barra de hierro, cambió su personalidad drásticamente. Si la personalidad, un conjunto de actitudes, comportamientos y rasgos cognitivos, está tan vinculada a una región particular del cerebro, se refuerza la idea de que ya no hay un yo o una serie de ideas
independientes de la materia. Tenemos también casos de pacientes con afasia en el área de Broca, pérdida de la capacidad, por tanto, de articular el lenguaje hablado tras una lesión en este área de Broca, generalmente en el lóbulo frontal izquierdo. Aun preservando estos individuos la comprensión, no pueden formar las ideas lingüísticas libremente en el habla. Esto evidencia el anclaje físico del proceso de formar ideas lingüísticas. También tenemos la afasia de Wernicke, que es una lesión en el área de Wernicke, en el lóbulo temporal izquierdo, que conlleva un habla fluida, pero sin sentido y con graves dificultades de comprensión. Indica aquí cómo la comprensión de ideas verbales depende de la integridad de estas regiones. También encontramos la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros, usualmente asociada con lesiones en la región occitotemporal, el famoso área fusiforme. Aquí, la idea de un rostro familiar no puede emerger. También podemos destacar los síndromes parietales, que son lesiones en el lóbulo parietal que pueden impedir la formación de ideas espaciales o la integración de estímulos sensoriales. Cada uno de estos síndromes pone de manifiesto que las ideas en cada faceta, lenguaje, memoria, reconocimiento, esquema corporal, dependen de sustratos neuronales. Si la idea de la palabra hablada, de la persona conocida o del espacio que habitamos se pierde o distorsiona con el daño en un área física, ello sugiere que esas ideas no flotan en un plano espiritual, sino que se originan y pueden desvanecerse por la alteración del tejido material. La aplicación de tecnologías de neuroimagen funcional ha revolucionado la forma en la que se investigan los correlatos materiales del pensamiento. Gracias a estas técnicas de estudio, podemos observar la actividad cerebral en tiempo real o casi real, mientras un sujeto realiza una tarea cognitiva o experimenta una emoción o idea. Estudios de Galland y de sus colaboradores que han utilizado técnicas para analizar la respuesta visual del cerebro y tratar de reconstruir imágenes que el sujeto estaba mirando o incluso imaginando, han puesto también de manifiesto que todo lo que sucede es en un plano material. Aunque este proceso todavía no es perfecto, han demostrado que existe una correlación mensurable entre el patrón de actividad cerebral y el contenido mental, en este caso, representaciones visuales que se llevaron a cabo en la Universidad de California. También tenemos investigaciones sobre la imaginería mental. Cuando, por ejemplo, a un participante se le pide que imagine un objeto, pongamos un balón, un cuadro o a una persona conocida, han comprobado que se activan áreas visuales secundarias similares a las activadas cuando se observa el estímulo real. Esto sugiere que la idea de dicho objeto se sustenta en el reencendido de patrones neuronales en el cerebro. También hay estudios de tareas del lenguaje. Por ejemplo, se le pide a los sujetos que piensen en verbos de acción o en nombres de herramientas. Y aquí los estudiosos han observado que hay activaciones específicas en la corteza premotora y las áreas del lóbulo temporal relacionadas con la semántica. Este hallazgo respalda que el contenido semántico también es un patrón físico definido. Esto, pues, manifiesta lo que muchos estudiosos han apuntado, que las huellas de una idea son medibles, por lo que resulta coherente afirmar
que las ideas se corresponden con estados materiales del cerebro. Técnicas también como la estimulación magnética transcraneal o la estimulación cerebral profunda permiten modular de manera directa la actividad neuronal. En algunos pacientes con depresión resistentes a tratamientos, la estimulación de áreas específicas del cerebro puede modificar la experiencia subjetiva hasta el punto de disminuir las ideas suicidas o inducir estados de ánimo positivo. De este modo, se establece un nexo causal entre un cambio físico en el cerebro y una transformación de los contenidos mentales. Asimismo, en estudios experimentales se ha aplicado esta técnica de estimulación magnética transcraneal, transcraneal de baja frecuencia en la corteza parietal para inhibir temporalmente la conciencia de ciertos estímulos. Los sujetos de algunas de estas investigaciones reportan no ver algo en el campo visual o no poder evocar un concepto, lo que demuestra que al alterar de modo externo la actividad material del cerebro, desaparece o se debilita la idea consciente correspondiente. En sí, la posibilidad de intervenir físicamente sobre la actividad cerebral y modificar el contenido de la mente refuerza, por tanto, el argumento de que el pensamiento y las ideas no existen sin la base material, que son materia. También la biología molecular y la genética conductual nos aportan una perspectiva adicional. Por ejemplo, se sabe que en variaciones en genes relacionados con los neurotransmisores, como el gen transportador de la serotonina, pueden afectar la susceptibilidad a la depresión y, por ende, a los pensamientos pesimistas o rumiaciones de tipo negativo. Aunque parece que no existe un gen para cada pensamiento, el conjunto de la maquinaria genética y epigenética configura la estructura y la plasticidad de las redes neuronales, posibilitando ciertas formas de cognición y limitando otras. De esta manera, la posibilidad de engendrar determinadas ideas o incluso la intensidad con que se experimentan se ancla en factores genéticos que a su vez son manifestaciones de la materia. Tampoco podemos olvidarnos de las recientes contribuciones y de los avances de la neurociencia computacional. La neurociencia computacional concibe el cerebro como un sistema de procesamiento de información. Desde esta perspectiva, las neuronas, sinapsis y estructuras cerebrales funcionan de manera análoga a elementos de hardware y los algoritmos que implementan podrían asimilarse a un software. Sin embargo, en un enfoque fuertemente materialista, no existe una brecha real entre el hardware y el software. Todo es, en último término, hardware, ya que los algoritmos se concretan en la materia neuronal. Una idea, entonces, sería un estado de ese sistema físico que codifica cierta información. Por ejemplo, tener la idea de un triángulo implica un patrón de actividad distribuido en el cerebro, que cuando se repite corresponde a la evocación de la misma idea. En este sentido, la neurociencia computacional intenta modelar la forma en que una red neuronal artificial, inspirada en la biología, aprende a reconocer, clasificar y generalizar información. Cuando la red aprende un concepto, en realidad reajusta los pesos sinápticos, en el caso de la red artificial, y se puede interpretar que ese reajuste es el correlato físico del nuevo pensamiento adquirido. Los modelos de redes neuronales profundas han demostrado gran capacidad para tareas de reconocimiento de voz, análisis de imágenes y procesamientos del lenguaje natural, comportándose de manera sorprendentemente análoga a algunas funciones cognitivas
humanas. Si bien estos modelos no son cerebros biológicos, apuntan a la existencia de principios materiales de reorganización de la información que podrían explicar cómo el cerebro construye y almacena ideas. Patricia Charland, en sus escritos más recientes, ha enfatizado que los avances en la IA y el aprendizaje profundo no implican que la mente sea una computadora digital con algoritmos simbólicos, sino que podrían aproximarnos a cómo la plasticidad sináptica y la concurrencia masiva de procesos en el cerebro humano se traduce en lo que llamamos pensamiento. Por consiguiente, nada en el fenómeno del pensamiento sugeriría la necesidad de postular algo inmaterial que subyace a las representaciones cognitivas. Otro campo que apoya la visión de que los pensamientos son materia es el desarrollo de interfaces cerebro-máquina o neuroprótesis. Estas tecnologías buscan captar señales cerebrales, por ejemplo a través de electrodos implantados, y traducirlas en acciones externas, como mover un brazo robótico. El hecho de que sea posible leer la actividad cerebral y transformarla en comandos que controlan dispositivos o incluso en palabras en una pantalla implica que la actividad neuronal contiene la huella física de las intenciones y de los contenidos mentales. Un estudio notable es el de un equipo liderado por Leigh Odberg y John Donohue, en el que participantes con parálisis han logrado mover un cursor de computadora con un brazo robótico mediante la actividad de sus neuronas motoras. Aunque este ejemplo se refiere sobre todo a intenciones motoras, se han hecho progresos en la decodificación de representaciones más complejas, como ciertas palabras o imágenes imaginadas. Si el pensamiento no tuviera correlato material, sería difícil explicar por qué la simple lectura de los potenciales de acción o de los patrones eléctricos en el cerebro permitiría controlar estos dispositivos. Uno de los puntos más peliagudos en la discusión sobre este materialismo es la experiencia consciente, es decir, la experiencia consciente, digamos, la vivencia interna que acompaña la formación de una idea. Mientras que los datos neurocientíficos dan buena cuenta de cómo las redes neuronales procesan información, muchos autores, filósofos, se preguntan cómo surge la cualidad subjetiva, qué se siente al tener la idea. Allí es donde autores como David Chalmers plantean el problema difícil de la conciencia, arguyendo que la explicación funcional o material no agota la pregunta por el carácter intrínseco de la experiencia. No obstante, incluso concediendo que exista un problema fenomenológico complicado, muchos neurocientíficos materiales responden que esta brecha se irá cerrando conforme profundicemos en el estudio de la correlación neurobiológica de la conciencia. En cualquier caso, la existencia de un problema difícil no implica necesariamente la existencia de un sustrato inmaterial. Podría ser solo la consecuencia de las limitaciones actuales de nuestras teorías científicas. Aceptamos la visión de que los pensamientos son productos materiales. También cabe preguntarse por las implicaciones éticas, por ejemplo, en la responsabilización moral. Si un delito o una conducta antisocial puede rastrearse en patrones cerebrales disfuncionales, ¿podemos seguir culpando al individuo de forma absoluta? ¿Cómo afecta esto a la noción del libre albedrío? Autores como Sam Harris, en Free Will, han argumentado que nuestra noción de libre albedrío se resiente bajo una mirada materialista estricta. Sin embargo, ello no implica necesariamente que dejemos de lado toda ética o responsabilidad social. Más bien, demanda reformular cómo concebimos la relación entre el cerebro
la conducta y la agencia moral. Pero este tipo de cuestiones y debates serán tareas de próximos vídeos. ¿Tú crees que todo se reduce al materialismo o existe también una parte espiritual? Déjanoslo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.